Esta noche, antes de que cerremos los ojos y dejemos que la historia nos arrope, vamos a viajar a un lugar donde el silencio no era descanso, sino disciplina, y donde el cuerpo no pertenecía a la persona, sino al Estado. Hoy hablaremos de Esparta, la ciudad donde los sentimientos eran un estorbo, el deseo era una herramienta militar, y la intimidad era tan estricta como el entrenamiento de un hoplita. Pero antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es ahora mismo. De verdad nos encanta leer hasta dónde llegan nuestras historias y a qué rincones del mundo acompañamos mientras cae la noche. Y ahora sí, prepárate, porque vamos a sumergirnos en un mundo donde las relaciones entre jóvenes y mentores no eran un secreto, sino una institución, donde los matrimonios empezaban con un secuestro nocturno, donde prestar a la esposa podía ser una orden del Estado, donde el celibato no era virtud, sino motivo de burla pública, y donde, aunque parezca increíble, casi no existía la prostitución, pero sí algo todavía más extraño. Bienvenido a Esparta. Aquí la intimidad era una obligación, no un placer. En Esparta, la vida empezaba con una ironía tan negra que hasta Hades parpadeaba sorprendido. Nacer no significaba estar vivo, sino entrar en una especie de casting brutal, donde el jurado era un grupo de ancianos endurecidos por la guerra que decidían, sin pestañear, si el recién llegado era lo suficientemente útil para el Estado, o si debía ser devuelto a la naturaleza, es decir, arrojado por un barranco como quien descarta una vasija mal cocida. Y todo esto ocurría antes incluso de que la madre pudiera decidir si quería verle la cara. El ritual era simple, directo y tan poco sentimental como el resto de la vida espartana, porque aquí la intimidad empezaba antes del primer llanto. El bebé era colocado completamente desnudo sobre una mesa fría, mientras los ancianos del consejo lo examinaban como si estuvieran evaluando un caballo, revisando extremidades, agarre, firmeza del cuello, ausencia de deformidades, y por supuesto esa mirada indefinible que en Esparta parecía significar: «Este no llorará cuando lo azotemos». Así que, si el niño temblaba demasiado, tenía la piel demasiado suave o simplemente parecía demasiado frágil para sostener un escudo en el futuro, era descartado con una naturalidad que hoy nos provocaría insomnio, pero que para los espartanos era tan rutinaria como afilar una lanza. Y lo más fascinante, o perturbador según el punto de vista, es que todo este ritual estaba envuelto en una capa religiosa, donde la eugenesia se vivía como un mandato divino. Los cultos reproductivos, desde los dedicados a Artemisa Ortia hasta las danzas de fertilidad, donde mujeres jóvenes corrían desnudas mientras eran azotadas para fortalecer la descendencia, formaban un sistema donde el cuerpo no era cuerpo, sino recurso estatal, y donde parir no era un acto íntimo, sino un servicio público comparable a entregar un lote de armas al ejército. Así, cuando nacía un niño, nadie preguntaba por la madre, sino si el producto era apto, y si no lo era, simplemente se decía que los dioses habían decidido, aunque la decisión la tomaba un comité con la empatía de una roca. Lo más curioso es que todo esto convivía con una obsesión casi enfermiza por la perfección física, porque para los espartanos el cuerpo era un templo, pero un templo sometido a estándares militares tan estrictos que cualquier signo de debilidad era un insulto al Estado. Por eso la desnudez del bebé no era inocente, sino la primera inspección de un ciclo de vigilancia corporal que nunca terminaría, continuando con la agogé, los entrenamientos, los castigos y los rituales sexuales institucionalizados, porque para ellos la intimidad no era un espacio privado, sino un inventario público del que el Estado tomaba nota desde el primer segundo, mientras que en otras ciudades griegas el nacimiento era una fiesta con banquetes, amuletos y oraciones. En Esparta era un trámite administrativo, una especie de control de calidad, donde si el bebé lloraba demasiado fuerte se interpretaba como debilidad, y si no lloraba lo suficiente, como falta de espíritu.
De modo que no existía la respuesta correcta. La única respuesta válida era convertirse algún día en Omoyoi, un soldado perfectamente funcional que había pasado por todos los filtros, empezando por el más cruel, aquel que decidía si el niño merecía seguir respirando, y desde la lógica espartana. Todo esto era coherente, no podían permitirse cargar con débiles porque cada débil era un peso muerto para el Estado, de modo que incluso el nacimiento dejaba de ser un momento privado para convertirse en el primer paso de un programa estatal, diseñado para fabricar guerreros, un programa que comenzaba exactamente aquí, con un recién nacido desnudo sobre una losa fría, bajo la mirada de ancianos capaces de detectar la fragilidad con la misma facilidad con la que otros detectan una nube en el cielo, y con unos rituales que exigían perfección incluso antes de aprender a respirar profundamente. Y si sobrevivías, no era porque la suerte te protegiera, sino porque Esparta había decidido que eras útil, que tu cuerpo, tu vida y hasta tus deseos ya no te pertenecían, sino que eran propiedad de una maquinaria que acababa de darte permiso para existir. En Esparta, la idea de que tu cuerpo te pertenecía era tan absurda como pensar que un soldado decide cuándo marchar. Aquí todo, absolutamente todo, tu fuerza, tu sudor, tu vida íntima y hasta tus ganas, era propiedad del Estado, que administraba la sexualidad con la misma frialdad con la que repartía escudos, porque para los espartanos el sexo no era un acto privado ni una experiencia emocional, sino un recurso estratégico, una inversión demográfica que debía producir descendencia fuerte, y por eso tu cama, tu matrimonio, tus hijos y hasta tus deseos no estaban bajo tu control, sino bajo el control de un sistema obsesionado con fabricar cuerpos perfectos para la guerra, mientras en otras polis la intimidad era un tema familiar o incluso romántico. En Esparta era una política pública tan estricta que haría sonrojar a cualquier burócrata moderno. Los espartanos no se casaban para amarse, sino porque el Estado necesitaba más guerreros, y no convivían con sus esposas porque la convivencia era vista como una distracción emocional, y lo emocional era un peligro tan grande como un enemigo externo. Por eso los hombres vivían en los cuarteles hasta los 30 años, compartiendo dormitorio, entrenamiento y disciplina, mientras las mujeres vivían en sus casas, levantando músculo y esperando que el Estado decidiera cuándo debían reproducirse. Así que, aunque oficialmente tenías una esposa, en realidad la veías a escondidas, entrando de noche como un ladrón en tu propia casa, con la diferencia de que no robabas nada, sino que entregabas un servicio público, sexo regulado por las expectativas del Estado, que quería descendencia robusta, no parejas felices, y si la pareja no lograba concebir, el Estado podía intervenir y sugerir alternativas, como permitir que otro hombre, preferiblemente fuerte, sano y con buena reputación militar, participara en la tarea, porque lo importante no era quién hacía al niño, sino que el niño fuera útil. Por eso, en Esparta no existía la noción de propiedad privada del cuerpo. El cuerpo era una herramienta colectiva, administrada para que la ciudad sobreviviera, y esa administración incluía cosas tan absurdamente prácticas como permitir que un hombre mayor, incapaz de reproducirse, solicitara la ayuda de un joven fuerte para embarazar a su esposa, o incluso que un soldado con cualidades excepcionales fuera emparejado temporalmente con varias mujeres para distribuir sus beneficios genéticos, todo esto sin drama, sin celos y sin discusiones, porque en Esparta lo sentimental era debilidad y la debilidad era traición. Lo más sorprendente es que incluso los momentos íntimos estaban vigilados por un ideal social, ya que los espartanos creían que el deseo debía mantenerse vivo precisamente porque la prohibición lo hacía más intenso. Al no convivir con sus esposas, los encuentros eran breves, furtivos y apasionados, lo cual, según la lógica espartana, aumentaba las probabilidades de concepción, así que la clandestinidad marital no era un problema, sino un sistema diseñado para garantizar un resultado demográfico. Y si esto ya suena intrusivo, basta recordar que los espartanos eran capaces de intervenir incluso en la selección de parejas cuando creían que la elección personal era insuficiente para los intereses colectivos.
lo que hoy llamaríamos amor. En Esparta se consideraba un lujo inútil, algo que no aportaba nada a la defensa de la polis y que podía distraer a los hombres de su lealtad verdadera, que era la lealtad al Estado. Por eso la idea de cama privada no existía. La cama era un campo de entrenamiento reproductivo, y cualquier noción de deseo personal debía subordinarse al objetivo supremo de la ciudad. La misma ciudad que con toda naturalidad podía felicitar a una mujer embarazada como si hubiera fabricado un escudo más, o podía criticarla si tardaba demasiado en concebir, porque el útero en Esparta funcionaba como una industria estatal que debía producir futuros hoplitas, y lo mismo pasaba con los hombres, que no podían descuidar su condición física, porque un cuerpo débil no solo era un problema militar, sino un problema sexual. Un hombre sin vigor era un mal reproductor, y un mal reproductor era una decepción para la polis, así que la presión sexual y la presión militar eran idénticas, dos caras del mismo escudo, y así, entre órdenes veladas, vigilancia social y expectativas biológicas casi militarizadas, Esparta convirtió la intimidad en una extensión de la vida pública, donde el placer era secundario, el afecto irrelevante y la libertad inexistente, porque en la ciudad donde todo se hacía por el bien colectivo, tu cuerpo no eras tú, era simplemente la herramienta que el Estado necesitaba para garantizar que la siguiente generación pudiera seguir luchando, marchando y muriendo exactamente igual que la anterior. En Esparta, la educación no empezaba con libros ni con maestros simpáticos, sino con la paidonomía, un sistema tan rígido, tan íntimo y tan controlado que convertía el cuerpo del niño en un proyecto militar desde el primer diente de leche. Aquí la infancia no existía como concepto emocional, sino como una etapa de moldeamiento físico, donde cada gesto, cada postura y cada vínculo debía servir para fabricar un guerrero. Y para lograrlo el Estado ponía a los niños bajo la supervisión de un peidonomos, un funcionario adulto cuya autoridad era absoluta, tan absoluta que podía azotar, humillar, corregir, separar o premiar según la disciplina. Porque en Esparta se creía que un niño que no aprendía a obedecer en la piel, tampoco obedecería con el escudo. Y todo este proceso incluía una proximidad corporal que para otras polis habría sido escandalosa, pero que para los espartanos era simplemente parte del método. El cuerpo del niño se veía, se evaluaba y se moldeaba públicamente, porque el entrenamiento íntimo no era un secreto, sino una herramienta pedagógica. Los niños vivían juntos, dormían juntos, comían juntos y entrenaban juntos bajo la mirada constante de adultos que vigilaban su desarrollo, su fuerza, su resistencia, su postura y hasta su manera de caminar, porque la agogé espartana era una mezcla de gimnasio, cuartel y laboratorio social, donde el cuerpo era el principal manual de estudio. En este entorno, los vínculos afectivos entre jóvenes y mentores no eran un accidente, sino un componente estructural del sistema. Los espartanos creían que la relación profundamente cercana entre un adolescente y un mentor adulto fomentaba disciplina, lealtad y un tipo de intimidad que fortalecía la cohesión del grupo. Y aunque cada polis griega criticaba u observaba este modelo según su propio sesgo, Esparta lo defendía porque funcionaba militarmente, ya que un joven que admiraba a su mentor se esforzaba el doble en combate y respetaba las normas con un fervor casi religioso. La paidonomía convertía el cuerpo del niño en herramienta antes incluso de que él entendiera qué significaba tener uno. Por eso se les enseñaba a soportar dolor, frío, hambre y desnudez como si fueran asignaturas, caminar descalzo, dormir en juncos, robar comida sin ser atrapado, soportar golpes sin llorar y hacerlo todo bajo la mirada de adultos que no intervenían para consolar, sino para evaluar cuánto más podían endurecerlos. Incluso la higiene era una disciplina militar. Los jóvenes se bañaban poco, comían lo justo y eran obligados a mostrar su cuerpo sin pudor, porque para Esparta la vergüenza era un lujo que debilitaba al guerrero, y si un niño mostraba inseguridad, era corregido con la misma naturalidad con la que se corrige la postura de un caballo.
Lo más impactante es que esta educación incluía ejercicios donde la proximidad física entre jóvenes era deliberadamente incentivada, no por erotismo gratuito, sino porque la ciudad creía que los vínculos formados en la adolescencia creaban unidades militares más leales, más feroces y más dispuestas a morir juntas en la línea de combate. Y el Estado no tenía reparo en usar la intimidad como instrumento político. La cercanía emocional con un mentor, la admiración física, la disciplina del cuerpo y el control del deseo, se mezclaban en un sistema que hoy nos parecería contradictorio, pero que para los espartanos era lógico, porque un guerrero debía controlar su cuerpo, sus impulsos y su mente con la misma precisión con la que controlaba su lanza. Así, mientras en Atenas los jóvenes estudiaban música y retórica, en Esparta aprendían a mirar el dolor a los ojos, a soportar azotes en público, a cantar himnos marciales desnudos y a relacionarse con figuras adultas que moldeaban no solo su fuerza, sino su identidad. Toda esta formación estaba diseñada para crear hombres que no temieran la muerte ni la cercanía física, que entendieran que el cuerpo era un arma al servicio de la polis y que el afecto podía convertirse en un cemento militar que mantenía unido al escuadrón. Y aunque hoy se discuta el grado exacto de intimidad entre mentores y jóvenes, lo que sí está claro es que para los espartanos el desarrollo físico y emocional no era algo privado, sino un proyecto estatal monitoreado, corregido y dirigido desde afuera. El niño no crecía para sí mismo, sino para la ciudad, y cada músculo, cada cicatriz y cada vínculo era evaluado por ojos adultos que decidían si el pequeño sería digno de la falange. Así, la paidonomía espartana no fue simplemente educación, sino una fábrica emocional y corporal que transformaba a los niños en soldados desde la piel hasta el alma, utilizando la intimidad, la disciplina y el vínculo humano como herramientas de guerra, porque en Esparta el cuerpo no era un refugio, era una propiedad del Estado que empezaba a moldearse mucho antes de que el futuro guerrero siquiera entendiera por qué estaba siendo moldeado. En Esparta, la adolescencia no era un periodo de descubrimiento personal ni de dudas existenciales, sino una temporada militar obligatoria llamada agogé, un sistema tan despiadado y tan obsesionado con destruir la individualidad que convertía cada día de los jóvenes en una coreografía de dolor, vigilancia y humillación pública, donde la vergüenza servía como herramienta pedagógica y la desnudez como recordatorio constante de que el cuerpo no pertenecía al individuo, sino al Estado. Aquí, ser adolescente no significaba tener privacidad, sino perderla para siempre. Los jóvenes vivían juntos en barracones, sin paredes, sin puertas, sin rincones, donde esconder debilidades, y todo era observado por adultos que evaluaban postura, reacción, disciplina, resistencia al frío y la capacidad de soportar golpes sin llorar, porque mostrar emociones era interpretado como flaqueza, y la flaqueza era una ofensa al ideal espartano. Las comidas eran insuficientes a propósito, los ropajes mínimos e idénticos, los cortes de pelo uniformes, para que nadie pudiera destacar demasiado, y los ejercicios físicos incluían marchas interminables, carreras desnudas frente a toda la comunidad y castigos ritualizados donde el objetivo no era corregir un error, sino recordar que la obediencia absoluta era la única forma permitida de existir. Lo más grotesco era que la humillación no solo era aceptada, sino celebrada, porque en Esparta la vergüenza era vista como una medicina amarga. Si un adolescente titubeaba, cometía un error, o simplemente no mostraba suficiente dureza, podía ser expuesto públicamente, obligado a cantar, bailar o correr mientras los demás se burlaban. Y este ritual de ridiculización no se veía como crueldad, sino como una inyección moral. La forma más eficiente de aplastar el ego para que el joven entendiera que su valor no dependía de su identidad individual, sino de su utilidad para el grupo. Incluso los juegos estaban diseñados para quebrarlos, pruebas de resistencia donde debían soportar latigazos sin mover un músculo, competiciones desnudas, donde el menor gesto de pudor era castigado,
y desafíos donde debían robar comida sin ser atrapados, no porque la ciudad amara la astucia, sino porque quería producir guerreros capaces de sobrevivir con recursos mínimos. Pero si eran sorprendidos, el castigo recaía no por el robo, sino por ser incompetentes, porque para el sistema espartano solo merecía castigo quien fallaba en ejecutar bien la desobediencia autorizada. Lo más brutal de todo era el sistema de mentoría y vigilancia. Cada grupo de adolescentes estaba supervisado por jóvenes ya formados que actuaban como una mezcla de instructores, policías y verdugos, encargados de mantener la disciplina con azotes, humillaciones y pruebas de resistencia, sin ningún límite emocional, porque en Esparta el daño psicológico no existía como concepto, solo la eficacia militar. Esta vigilancia continua convertía la adolescencia en un laboratorio social, donde cada reacción era medida, cada debilidad registrada, cada músculo evaluado, y donde la identidad del joven se disolvía en una masa perfectamente estandarizada, sin espacio para el pudor, el deseo privado o la vergüenza personal. La desnudez pública, tan característica de los festivales espartanos, funcionaba como un recordatorio de que nada te pertenecía, ni tu cuerpo, ni tus gestos, ni tu intimidad, ya que todo era observado, criticado y corregido por un sistema que no toleraba desviaciones. La agogé se encargaba de destruir cualquier idea de libertad corporal y emocional, porque para la polis un adolescente que aún conservaba orgullo propio era un riesgo, podía cuestionar órdenes, podía sentir afectos improductivos, podía desarrollar ambiciones individuales, y todo eso debía ser eliminado a base de disciplina y humillación. Antes de que el joven cumpliera 20 años, incluso la voz se moldeaba, se les enseñaba a hablar poco, a responder de forma seca, a no explicar nada, a no justificarse jamás, porque la palabra era una herramienta peligrosa que podía generar pensamiento crítico, y en Esparta pensar demasiado era casi igual de sospechoso que tener miedo. Así, mientras en otras partes de Grecia la adolescencia se vivía entre poesía, música y filosofía, en Esparta se vivía entre golpes, hambre, ejercicios imposibles y una supervisión tan total que la intimidad desaparecía como concepto, ya que el objetivo no era educar, sino purificar, moldear, afilar, convertir a un niño en una pieza intercambiable de una máquina militar que solo funcionaba si todos eran idénticos, obedientes y capaces de soportar dolor sin pestañear. Porque la agogé no formaba personas, formaba armas humanas, disciplinadas hasta el extremo y vigiladas desde el primer día hasta el último, en una adolescencia donde la desnudez era natural, la humillación era rutina y la vergüenza era una herramienta más del Estado para borrar cualquier rastro de individualidad. En Esparta, la relación entre un joven y su mentor no era un asunto sentimental ni un desliz ocasional, sino una institución cuidadosamente diseñada por el Estado, una herramienta tan calculada como un escudo o una lanza, porque para los espartanos el vínculo afectivo o íntimo, según el grado entre un adolescente y un adulto, no era un tabú, sino un mecanismo pedagógico que fortalecía la disciplina, la lealtad y sobre todo la cohesión militar, mientras que en otras polis griegas la pederastia tenía matices filosóficos, estéticos o incluso literarios. En Esparta se despojaba de romanticismos y se convertía en un contrato social donde el adulto llamado inspirador debía guiar al joven llamado inspirado con un nivel de proximidad emocional y física que hoy despertaría debates infinitos, pero que para los espartanos tenía un propósito brutalmente práctico: crear soldados capaces de morir juntos sin dudar. La idea era simple. Un joven que admiraba a su mentor se convertía en un adulto más disciplinado, más valiente y más dispuesto a obedecer, y un mentor que veía en su pupilo una extensión de sí mismo era más responsable, más protector y más exigente, creando una relación que convertía a ambos en piezas de una misma máquina militar. Según Plutarco, estas relaciones podían incluir afecto profundo, intimidad emocional y un grado de cercanía que se expresaba con una naturalidad que habría escandalizado a cualquier ateniense.
porque en Esparta no existía la obsesión por esconder el cuerpo ni por disimular el vínculo. El Estado esperaba que estas parejas pedagógicas se formaran, se consolidaran y evolucionaran, no para el placer de nadie, sino para garantizar que el joven creciera bajo una presión constante de disciplina, ejemplo moral y vigilancia íntima. Lo fascinante es que, aunque muchos autores antiguos aseguraban que en Esparta estas relaciones eran castas, otros insinuaban con discreción que no lo eran siempre, porque la línea entre educación física, admiración corporal y deseo no era tan clara como algunos idealistas quisieron pintar, y aunque el discurso oficial rechazaba la corrupción del pupilo, la realidad práctica era que la intensidad emocional entre mentor y joven podía incluir expresiones íntimas que reforzaban la conexión. Y mientras se mantuviera la disciplina y el joven no actuara como un débil, el Estado hacía la vista gorda. Todo esto tenía una función militar clarísima. Un soldado que sentía devoción por su mentor peleaba mejor, obedecía más rápido y se mantenía firme en la fila porque no quería avergonzar al hombre al que debía su educación. Y a su vez, el mentor consideraba al joven como un reflejo de su propio honor, de modo que lo cuidaba, lo entrenaba con severidad y lo preparaba para la vida adulta con un nivel de implicación que mezclaba autoridad, afecto y exigencia física. En los desfiles, festivales y ejercicios colectivos, estos vínculos se veían como una forma de mantener el orden, porque cada joven sabía que si fallaba, no solo se avergonzaba a sí mismo, sino también al adulto que lo había elegido. Y este peso emocional funcionaba como un freno infalible contra la indisciplina. Además, la relación servía para enseñar al joven a controlar el cuerpo, el deseo, el pudor y el miedo, porque el mentor era al mismo tiempo ejemplo, supervisor y juez de cada gesto. Lo más chocante para el mundo moderno es que la polis no solo toleraba estas relaciones, sino que las utilizaba como cemento moral de la falange. Los espartanos creían que un ejército no se mantenía unido únicamente por órdenes, sino por vínculos profundos, íntimos, casi familiares entre los que luchaban hombro con hombro, y que esos lazos, formados en la adolescencia, hacían que un hombre fuera capaz de morir antes que abandonar a quien había sido su guía. Por eso la pérdida del mentor se consideraba una tragedia casi personal, un golpe emocional que, paradójicamente, fortalecía aún más la dureza del joven, porque Esparta esperaba que el dolor se transformara en disciplina, nunca en llanto. Incluso en la adultez, estos vínculos seguían existiendo de manera discreta, como una sombra emocional que acompañaba al soldado toda su vida, recordándole la disciplina que le había sido inculcada. ¿Qué es lo que realmente hacían? Lo que el Estado esperaba: entrenar juntos, marchar juntos, dormir en los mismos barracones, soportar castigos en grupo, aprender resistencia física, construir confianza absoluta y desarrollar una lealtad tan intensa que si el mentor gritaba «mantén la línea», el joven lo hacía, aunque tuviera una lanza atravesándole la pierna, porque en Esparta el cuerpo del pupilo era moldeado por el adulto con una cercanía que no se consideraba escandalosa, sino necesaria, y así, mediante una mezcla de intimidad vigilada, disciplina brutal y un vínculo emocional profundo que desafiaba las categorías modernas, Esparta convirtió la pederastia en un engranaje militar, no una relación privada, sino un pacto pedagógico y corporal diseñado para fabricar cohesión, obediencia y un sentido del honor que hacía que sus falanges fueran prácticamente imposibles de quebrar, porque cada guerrero defendía no solo a su ciudad, sino al hombre que había moldeado su alma desde la adolescencia. En Esparta, donde todo, desde el peinado hasta la forma de morir, era un asunto estrictamente pragmático, la idea de que la intimidad podía fortalecer la unidad militar no era una fantasía ni una filosofía barata, sino una convicción profundamente arraigada en la lógica de la polis. Si un soldado sentía afecto, admiración o incluso deseo por otro, lucharía con el doble de ferocidad, obedecería más rápido y se negaría a retroceder aunque tuviera una lanza clavada en la pierna. Porque en Esparta la intimidad no se entendía como un placer, sino como un vínculo bélico, una especie de pegamento emocional que hacía que la falange funcionara como una sola criatura.
Mientras otras ciudades griegas debatían sobre ética, belleza o filosofía, los espartanos iban al grano, un escuadrón formado por hombres que se conocían desde la infancia, que habían dormido juntos en barracones, que habían pasado hambre, frío, castigos y humillaciones, y que además habían desarrollado vínculos profundamente personales, a veces admiración, a veces afecto, a veces algo más. Era un escuadrón imposible de quebrar, porque esos hombres no luchaban por abstracciones, sino por el compañero que tenían al lado, Jenofonte, que conocía de primera mano la estructura militar espartana, lo explica sin adornos. El lazo especial entre dos guerreros hace que uno se avergüence de comportarse de manera indigna frente al otro, y por lo tanto pelee mejor. Tucídides añade que los soldados que sienten afecto o cercanía se convierten en guardianes naturales, unos de otros, manteniendo la línea no por miedo al castigo, sino por miedo a decepcionar a quienes admiran, y Plutarco describe cómo los jóvenes espartanos eran emparejados con mentores adultos precisamente porque esta mezcla de ejemplo corporal, disciplina y cercanía emocional producía un tipo de lealtad que ninguna ley podía imponer desde afuera, una lealtad forjada en la piel, el sudor y la vida compartida. Lo que hoy llamaríamos intimidad, ellos lo llamaban vínculo educativo. Pero el efecto era el mismo, dos hombres unidos por afecto profundo eran más eficaces en combate que dos desconocidos, porque el afecto se transformaba en una energía feroz, casi animal, que los empujaba a protegerse mutuamente incluso cuando la situación se volvía desesperada. Este principio no era exclusivo de Esparta. Los sagrados de Tebas llevaron la idea al extremo con su famosa unidad compuesta por parejas, pero Esparta fue la primera en hacerlo sistemáticamente, integrando la intimidad en el entrenamiento, no como un lujo, sino como una herramienta estratégica. El joven admiraba a su mentor, el mentor moldeaba al joven, ambos aprendían a confiar el uno en el otro, y cuando llegaba la hora de formar la falange, aquella relación, nacida en los barracones y endurecida por el dolor compartido, se convertía en un cable emocional que impedía la ruptura de la línea. El Estado espartano sabía que un ejército disciplinado se construye con normas, pero un ejército invencible se construye con vínculos, y por eso la intimidad emocional o corporal era aceptada e incluso fomentada dentro de ciertos límites, porque todo lo que fortaleciera la cohesión interna del escuadrón fortalecía a la polis, y es aquí donde aparece la lógica más brutal del sistema. Los espartanos despreciaban todo sentimiento que debilitara, pero aceptaban sin dudar cualquier sentimiento que fortaleciera. De modo que si la cercanía física producía valor, disciplina y lealtad, entonces era útil; si la admiración corporal aumentaba la motivación, entonces era beneficiosa; si un joven se volvía más valiente por querer impresionar a su mentor, entonces la relación era deseable. La intimidad no se trataba de placer, sino de estrategia, y su objetivo final era crear guerreros capaces de aguantar juntos hasta la muerte sin romper la formación, porque en la falange espartana el peor crimen no era caer, sino abandonar al compañero que dependía de ti. Así, en una ciudad donde el cuerpo se usaba como arma, donde la vergüenza era pedagogía, y donde el Estado se metía en cada rincón de la vida privada, la intimidad dentro del escuadrón se convertía en la forma más eficiente de asegurar cohesión, obediencia y ferocidad en combate, demostrando que, para los espartanos, el deseo podía ser controlado y redirigido igual que una lanza, apuntarlo donde más convenía, convertirlo en disciplina y utilizarlo no como libertad personal, sino como herramienta militar para hacer de su ejército una muralla humana tan unida que parecía estar hecha de una sola alma. En Esparta, donde todo se hacía con una mezcla de brutalidad, pragmatismo y absoluta falta de romanticismo, casarse no era un acto de amor ni un ritual ceremonial lleno de flores, sino una especie de misión nocturna donde el novio debía comportarse como un ladrón, la novia como un rehén y la boda como un combate silencioso. Plutarco describe este ritual con la misma naturalidad con la que otros pueblos describen una procesión nupcial.
El hombre debía secuestrar a la mujer en plena noche, no porque ella se resistiera realmente, sino porque la ciudad había decidido que el matrimonio debía empezar con tensión, esfuerzo físico y una dosis saludable de violencia simbólica, como si la futura pareja necesitara una coreografía de guerra antes de compartir cama. El proceso comenzaba cuando la joven era llevada a una habitación aislada y entregada a una especie de sacerdotisa barbera que le rapaba la cabeza al ras, le ponía una túnica masculina y la dejaba tirada sobre un jergón en completa oscuridad, para que el marido, que entraba sigilosamente como un guerrero infiltrándose en territorio enemigo, la encontrara sin verla, guiándose por el tacto más que por la vista. Porque en Esparta la primera interacción con tu esposa no podía ser bonita, debía ser incómoda, tensa y energéticamente útil, un entrenamiento emocional para la reproducción. Mientras tanto, el novio vivía todavía en los barracones, comía con sus compañeros, dormía con ellos y debía fugarse en secreto para visitar a su esposa, lo cual hacía del matrimonio no una unión, sino una relación clandestina, casi como si amar abiertamente fuera un acto de rebeldía y el Estado necesitara que las parejas estuvieran siempre al borde de la adrenalina. Según la lógica espartana, este sistema tenía varias funciones. Primero, evitar que el hombre se ablandara con la convivencia, porque vivir con la esposa desde el primer día podía generar cariño, y el cariño era peligroso para un soldado. Segundo, crear un vínculo sexual cargado de intensidad física, porque una relación basada en encuentros furtivos y nocturnos supuestamente aumentaba la fertilidad. Tercero, mantener al guerrero enfocado en su deber. La esposa no debía convertirse en un refugio emocional, sino en un deber más, como afilar la lanza o limpiar el escudo. Lo fascinante es que las mujeres no eran pasivas en este proceso. Las espartanas estaban físicamente entrenadas, musculosas, agresivas y acostumbradas a responder con la misma energía con la que eran tomadas, lo cual hacía que la noche de bodas fuera literalmente una lucha. Él intentando imponer fuerza y ella respondiendo con la misma intensidad, porque Esparta creía que la descendencia nacía más fuerte si los padres se encontraban en un ambiente de tensión física, como si el cuerpo quisiera asegurarse de que solo los más resistentes pudieran reproducirse. Esta teatralidad semimilitar continuaba después del matrimonio. El hombre debía seguir visitando a su esposa de manera furtiva, entrando en secreto por la noche y escapando antes del amanecer para que nadie lo viera, una especie de rutina de espionaje romántico impuesta por el Estado, que consideraba que la convivencia prolongada debilitaba el espíritu marcial. Había hombres que pasaban años casados sin ver a su mujer a la luz del día, y lo más absurdo es que esto se consideraba ideal, porque cuanto menos se veía la pareja, más intensa era su relación y más fuerte, según los espartanos, sería la descendencia. En este sistema, la intimidad no era una elección, sino una maniobra militar. El secuestro probaba la capacidad física, la cabeza rapada simbolizaba la muerte del yo anterior, la oscuridad eliminaba el pudor y la clandestinidad garantizaba que el matrimonio no se transformara en un hábito emocional. La mujer transformada en una figura andrógina, la primera noche, encarnaba la idea de que la familia espartana no tenía lugar para adornos, gestos tiernos ni rituales bonitos, solo para utilidad reproductiva, eficiencia demográfica y disciplina. Por eso en Esparta la boda no era un evento social, sino una operación nocturna donde el hombre se comportaba como si atacara un campamento enemigo, la mujer como si resistiera un asalto simbólico y el Estado como si dirigiera cada movimiento, porque en esta ciudad la intimidad no pertenecía a la pareja, sino a la maquinaria militar que necesitaba cuerpos fuertes, relaciones intensas y un sistema que tratara incluso el matrimonio como un acto más de entrenamiento para la guerra. En Esparta, donde cada gesto íntimo era tratado como un experimento militar y donde el matrimonio importaba menos que la calidad de los hijos que producía, la esposa rapada no era un capricho estético ni una moda extrema, sino un ritual meticulosamente diseñado para domar al marido, un procedimiento tan extraño y tan brutal que incluso los griegos de otras ciudades lo miraban con horror,
porque aquí la mujer no se presentaba ante su esposo como un ideal de belleza, sino como una figura andrógina, calva, cubierta con un capote masculino y escondida en una habitación oscura, como si el Estado quisiera borrar por completo la feminidad inicial del matrimonio para que el guerrero se enfrentara a lo desconocido en la primera noche. Plutarco explica que la novia era rapada al ras, sin ritual simbólico ni ceremonia, simplemente dejada sin cabello como si fuera un recluta, porque para los espartanos el cabello largo representaba fragilidad, juventud y encanto, todo aquello que podía ablandar al hombre antes del momento de actuar. Así, Esparta desmontaba la identidad femenina para reconstruirla bajo sus propios términos, no como un objeto de deseo emocional, sino como un instrumento reproductivo, cuya forma debía adaptarse a las necesidades del Estado. Por eso se le ponía un capote, una prenda típicamente masculina, y se la colocaba sola, en completa oscuridad, en un jergón de esparto, esperando al marido que debía entrar a escondidas, casi como si se tratara de una misión de infiltración militar, porque el sistema quería que la primera unión no fuera suave ni emocional, sino directa, eficiente y totalmente desprovista de sentimentalismo. La mujer rapada simbolizaba el abandono de la infancia, la renuncia a la coquetería y la entrada en el papel más importante que el Estado le asignaba, producir hijos fuertes, y para eso era necesario que el hombre la viera primero, no como un objeto de ternura, sino como un igual físico, casi como un compañero de entrenamiento. Los historiadores modernos creen que el capote masculino tenía un propósito psicológico. Al cubrir el cuerpo de la novia, el marido debía acercarse, tocar, investigar en la oscuridad, sin ver su rostro ni su feminidad, creando un encuentro que mezclaba tensión, fuerza física y un tipo de intimidad cruda que los espartanos consideraban ideal para encender la energía corporal necesaria para la reproducción. El rapado, además, tenía un significado práctico. Eliminaba el atractivo convencional, evitando que el marido sintiera afecto prematuro o conexión emocional profunda, algo que Esparta veía como peligroso porque podía debilitar la disciplina militar del hombre, así que la mujer era despojada de lo que la hacía suave para que el esposo la experimentara primero como una figura casi masculina, una estrategia que buscaba que el primer acto sexual fuera estrictamente físico, sin distracciones sentimentales, sin miradas románticas, sin palabras dulces. El Estado quería hijos, no maridos enamorados. Lo más irónico es que, una vez pasado este periodo inicial, la mujer recuperaba su pelo largo y su vida normal, pero la dinámica de visitas nocturnas continuaba, con el marido entrando y saliendo en secreto durante años, manteniendo la clandestinidad como una forma de mantener viva la energía del encuentro. La oscuridad no era un accidente, era parte del programa. En la oscuridad no hay vergüenza, no hay pudor, no hay identidad social, solo dos cuerpos escogidos por el Estado para realizar una tarea. El marido, acostumbrado a convivir con hombres en los barracones, era enfrentado a una figura femenina que no se presentaba como delicada, sino como fuerte, silenciosa y transformada, porque los espartanos creían que la descendencia sería más robusta si la unión inicial estaba marcada por tensión física y ausencia de dulzura. Incluso el aislamiento tenía un propósito. La novia debía permanecer sola, sin compañía femenina, sin música, sin preparación ritual, como si Esparta quisiera recordarle que el matrimonio no era un ascenso, sino una carga, una obligación demográfica, un servicio militar en otra forma. Este ritual, tan extraño para el resto de Grecia, funcionaba como un recordatorio brutal de que la intimidad no era privada, sino un mecanismo de ingeniería humana, donde la mujer era primero despojada, luego recubierta, luego dejada en la oscuridad, y finalmente visitada por un esposo que debía comportarse como un guerrero ejecutando una operación nocturna, porque en Esparta incluso la primera noche de matrimonio debía parecer un combate, una prueba de resistencia y una coreografía de fuerza, donde la feminidad se ocultaba, la identidad se suspendía y la unión se reducía a lo esencial: producir hijos capaces de cargar un escudo,
marchar en fila y morir, si era necesario, sin mirar atrás. En Esparta, donde el matrimonio era más clandestino que un complot político y la mujer era vista menos como individuo que como un recurso demográfico de alto valor estratégico, la idea de pareja conviviente era tan absurda como permitir que un hoplita durmiera abrazado a un cojín. Aquí los esposos se veían en secreto, de noche, como dos criminales realizando una operación prohibida, porque el Estado consideraba que vivir juntos ablandaba al hombre, debilitaba su disciplina y, lo que era peor, podía generar afecto, ese enemigo silencioso que corrompía la eficacia militar. Así, el esposo debía escaparse de los barracones a hurtadillas, como un ladrón que entra por la ventana, visitar a su mujer bajo la protección de la oscuridad y desaparecer antes del amanecer, sin que ni los compañeros ni los supervisores notaran su ausencia, lo cual convertía la relación matrimonial en una especie de misión de espionaje doméstico donde el hombre y la mujer se encontraban rápido, sin ceremonias, sin intimidad emocional y sin garantía de que el guardia de la agogé no irrumpiera en el peor momento. Y lo más sorprendente es que esta rutina no duraba semanas ni meses, sino años. Plutarco cuenta que había hombres que, tras varios años de matrimonio y hasta con hijos reconocidos, jamás habían visto a su esposa a la luz del día, porque la convivencia estaba prohibida hasta los 30, una edad en la que, según la lógica espartana, el hombre ya estaba lo suficientemente insensible como para permitirse el lujo de ver a su mujer sin correr el riesgo de volverse sentimental. Pero mientras los hombres vivían esta vida matrimonial de ninjas sin rostro, las mujeres cargaban un peso todavía más absurdo. Su cuerpo completo, músculos, vientre, caderas, huesos, fertilidad, era propiedad del Estado, administrado con la misma frialdad con la que se controla un arsenal, porque las espartanas no eran esposas en el sentido griego tradicional, eran máquinas de producción militar, cuya tarea principal consistía en generar hijos fuertes, hijos duros, hijos que pudieran entrar en fila a los 7 años y salir convertidos en armas vivientes. Por eso las mujeres eran entrenadas físicamente, algo insólito en el mundo griego. Corrían, luchaban, lanzaban jabalinas, competían desnudas en festivales públicos, no por diversión, sino porque se creía que un cuerpo femenino fuerte produciría hijos resistentes, casi como si la biología fuese un metal que podía templarse con ejercicio, y el Estado no se limitaba a observar, evaluaba la fertilidad, vigilaba los embarazos, criticaba a las mujeres que no concebían lo suficientemente rápido, y si una pareja no lograba producir descendencia, intervenía sin pudor, proponiendo soluciones tan frías como prestar esposas a hombres fuertes o permitir que un guerrero de reputación excelente embarazara a la mujer de otro. Porque el linaje individual no importaba. La ciudad solo quería hijos saludables, y el vientre de la mujer era un bien público. Este sistema reducía la intimidad femenina a una función reglamentaria. La espartana debía estar musculada, activa, constantemente listada para reproducir, y el Estado celebraba a la madre con hijos varones como si fuera una productora de armamento que había entregado un lote excepcional. La presión era tan brutal que incluso la muerte en el parto se consideraba equivalente a la muerte del guerrero en batalla. Ambas eran muertes útiles, muertes funcionales, muertes rentables para la ciudad. Mientras tanto, el marido seguía visitando a su esposa como si fuera un amante ilegal, entrando sin hablar, saliendo sin ruido, manteniendo viva una tensión que, según los espartanos, fomentaba la fertilidad porque la ausencia generaba deseo, y el deseo, según la lógica espartana, generaba hijos más vigorosos. Así el matrimonio clandestino y la maquinaria reproductiva femenina funcionaban como dos engranajes del mismo sistema. El hombre no debía ablandarse y la mujer no debía relajarse, porque uno era un soldado y la otra era una fábrica biológica, y ambos debían producir resultados, no sentimientos, y aunque para nosotros este sistema suena a locura organizada, para Esparta era perfectamente racional. Si querías una ciudad de guerreros perfectos, no podías permitir convivencia, cariño, ternura ni rutina doméstica,
porque nada de eso produce soldados, solo el secreto, la tensión, el ejercicio extremo, la disciplina férrea y el control total del cuerpo femenino garantizaban la supervivencia del Estado. Así que durante siglos Esparta mantuvo esta coreografía absurda de esposos que no vivían juntos y mujeres tratadas como infraestructura militar, construyendo una sociedad donde la intimidad era un rumor nocturno y la maternidad un servicio público obligatorio. En Esparta, donde todo, incluido el cuerpo femenino, era instrumento del Estado, las mujeres se entrenaban desnudas delante de todos, no por provocación ni exhibicionismo, sino porque la polis consideraba que mostrar la piel era una herramienta pedagógica, un acto político y un mecanismo biológico para garantizar que la reproducción fuera tan eficiente como un desfile militar. Mientras en el resto de Grecia la idea de una mujer corriendo desnuda era una señal de deshonor o escándalo, en Esparta era una obligación cívica. Las jóvenes practicaban atletismo, lucha, lanzamiento de disco y carreras sin ropa porque se creía que un cuerpo fuerte, visible y evaluado públicamente aseguraba mejores embarazos, mejores hijos y mejores guerreros, convirtiendo la desnudez femenina en un examen constante, un control de calidad biológico, donde la ciudad entera podía observar el potencial reproductivo de cada muchacha. Jenofonte y Plutarco describen cómo estas mujeres corrían, saltaban, gritaban himnos marciales y entrenaban con la misma dureza que los hombres, excepto que lo hacían ante la mirada de todo el pueblo, incluidos los jóvenes que más tarde serían sus esposos, y los ancianos encargados de juzgar la salud y fortaleza de la futura generación, creando una mezcla explosiva de disciplina, erotismo ritual y propaganda física donde el cuerpo femenino servía de anuncio viviente del poder de Esparta. Esta desnudez no solo tenía una función reproductiva, sino también ideológica. Mostrar mujeres musculosas, firmes y agresivas enviaba un mensaje directo al enemigo: si nuestras mujeres son así, imagina a nuestros hombres, convirtiendo cada carrera en un acto de intimidación diplomática. Pero la parte más sorprendente, y para algunos griegos más escandalosa, era que muchas de estas prácticas se realizaban durante festivales religiosos, donde la frontera entre deporte, erotismo y ritual sagrado se difuminaba por completo. En las fiestas de Artemisa Ortia, por ejemplo, las jóvenes cantaban himnos que mezclaban fuerza física con insinuaciones eróticas. Competían en carreras donde el premio no era un trofeo, sino la oportunidad de ser elegida como ejemplo de fertilidad, y realizaban danzas donde el cuerpo desnudo se convertía en símbolo de pureza, salud y potencia reproductiva. Los festivales incluían competencias donde el erotismo no era pecado, sino herramienta religiosa. La desnudez revelaba la perfección atraía a los dioses, y los dioses, según pensaban los espartanos, recompensaban a la ciudad con hijos fuertes y cosechas favorables, porque para esta polis la biología, la religión y la política estaban fusionadas como si fueran partes del mismo escudo. En estas ceremonias, los jóvenes espartanos observaban a las mujeres competir, no como espectadores morbosos, sino como futuros padres, midiendo la calidad genética de quienes podrían convertirse en sus esposas. Un juicio tan público que la vergüenza individual desaparecía y era reemplazada por una lógica estatal. Si tu cuerpo era parte de la ciudad tenía derecho a evaluarlo. Y aunque para el resto del mundo griego esto era indecente, para Esparta era una forma de asegurar que la sexualidad se desarrollara bajo vigilancia social, sin fantasías románticas ni elecciones individuales delirantes. La atracción debía basarse en la fuerza, la salud y la utilidad reproductiva, no en la belleza adornada ni en caprichos personales. Por eso los festivales eran eróticos, sí, pero un erotismo controlado, orientado hacia la reproducción y perfectamente alineado con los intereses del Estado. La desnudez femenina, convertida en espectáculo sagrado, servía también para moldear el deseo masculino. Los espartanos crecían viendo cuerpos fuertes, activos y dominantes, lo cual generaba un ideal sexual basado en la potencia, no en la fragilidad.
y hacía que el instinto reproductivo se dirigiera hacia mujeres capaces de sobrevivir al parto, criar hijos duros y enfrentar la vida con la misma disciplina militar que ellos. Así, entre carreras desnudas, cantos rituales y festejos, donde la piel brillaba bajo el sol como si fuera parte del templo, Esparta creó un sistema donde la sexualidad no era privada ni espontánea, sino un engranaje público del Estado, un espectáculo religioso que mezclaba deporte, erotismo y eugenesia en una ceremonia que convertía el cuerpo femenino en altar, en bandera y en herramienta política, porque en Esparta incluso la desnudez era militar, y cada festival, cada carrera, cada músculo a la vista reforzaba el mensaje de que aquí la mujer no era una figura decorativa, sino un motor biológico de la ciudad, y su cuerpo, evaluado al aire libre, dictaba el futuro de toda la polis. En Esparta, donde cada músculo masculino era propiedad del Estado y cada útero femenino era una especie de centro de producción militar, la monogamia no era un principio sagrado ni un ideal moral, sino una limitación biológica absurda que la polis estaba dispuesta a romper cada vez que detectaba a un hombre extraordinariamente fuerte, resistente o genéticamente ventajoso, porque en una ciudad donde todo se medía según la utilidad militar, permitir que un solo guerrero excepcional dejara únicamente un heredero era casi un crimen contra la patria. Por eso surgió lo que los griegos llamaban con escándalo poligamia lacedemonia, que no era un festival libertino ni una orgía alegre, sino un sistema perfectamente calculado donde el Estado, con la frialdad administrativa de un criador de caballos, podía ordenar o sugerir que un hombre especialmente destacado tuviera hijos con más de una mujer, no porque él lo pidiera, sino porque era un deber demográfico. Si tus genes eran buenos, tenían la obligación de multiplicarse. Plutarco relata que los espartanos consideraban totalmente aceptable, incluso honorable, que un hombre mayor cediera a su esposa a un joven fuerte para obtener un hijo robusto, o que un soldado de reputación impecable engendrara descendencia con varias mujeres elegidas estratégicamente. Un sistema tan pragmático que convertía la paternidad en un acto administrativo donde el deseo personal valía menos que la calidad muscular del futuro niño. La poligamia espartana no era una licencia para el placer, sino una herramienta de producción. La ciudad detectaba a un guerrero físicamente excepcional, uno que destacaba en la agogé, que tenía reputación de indestructible o que provenía de una línea familiar especialmente fuerte. Y en lugar de dejar que el azar reproductivo limitara su aportación, se aseguraba de que su capacidad genética se distribuyera ampliamente, como si aquel hombre fuera un recurso natural demasiado valioso para desperdiciar. Este sistema funcionaba tanto de manera explícita como implícita. En ocasiones el Estado intervenía directamente, pero muchas veces era la comunidad la que presionaba, insinuando que un hombre fuerte no debe dejar poca semilla. Una frase que en Esparta sonaba tan normal como decir, afila tu lanza, porque la sexualidad estaba subordinada a la supervivencia del Estado, y por si fuera poco, el concepto de esposo oficial y padre biológico no siempre coincidía. Para los espartanos lo importante era que la mujer perteneciera a un hogar estable, pero que el hijo perteneciera a la polis, de modo que había matrimonios donde el esposo sabía que el niño no era suyo, pero lo aceptaba con orgullo, porque criar a un hijo fuerte, aunque no fuera biológicamente suyo, era más honorable que tener un hijo débil. La poligamia estratégica también se mezclaba con la idea de prestar esposas, considerada normal y honorable si el objetivo era mejorar la calidad genética de la familia. Jenofonte menciona casos donde un hombre pedía a otro de buen linaje y moral irreprochable que visitara a su esposa, no como traición, sino como servicio patriótico, y todo esto se hacía sin celos, sin drama y sin secretos, porque en Esparta las emociones eran tan irrelevantes como la poesía, y lo único que importaba era fortalecer la población. La mujer, por su parte, participaba activamente en este proceso, entrenada, musculosa y acostumbrada a que su cuerpo fuera juzgado públicamente. Asumía que su valor cívico se medía por la calidad de los hijos que producía, y ser madre de un niño nacido de un guerrero excepcional era un honor social comparable a la victoria en una competición atlética.
Así, mientras en otras ciudades griegas la poligamia se veía como un signo de decadencia oriental o como una extravagancia bárbara, Esparta la convertía en un mecanismo de ingeniería poblacional tan lógico que casi parecía moderno, una forma de asegurar que los mejores guerreros dejaran una descendencia numerosa y que la ciudad mantuviera su fuerza incluso en épocas de pérdidas militares, porque en Esparta nada era privado, ni el matrimonio, ni el deseo, ni los genes. Todo era un asunto del Estado, y si un hombre era demasiado fuerte para desperdiciar su linaje en una sola cuna, la polis se aseguraba de que sus hijos llenaran varias, no por pasión ni por romanticismo, sino porque la supervivencia de la ciudad dependía de que los mejores cuerpos se reprodujeran tantas veces como fuera biológicamente posible. En Esparta, donde la biología era un asunto administrativo y la paternidad una ilusión burguesa, el préstamo de esposas era una práctica tan común y perfectamente aceptada como compartir armamento, porque aquí el matrimonio no significaba exclusividad sexual, ni mucho menos derechos afectivos. Si tu esposa era fértil y la de tu vecino no, era casi una obligación cívica permitir que él utilizara tu hogar como estación reproductiva, siempre bajo la lógica fría del Estado, que veía los cuerpos como recursos y las relaciones como contratos funcionales. Plutarco lo explica sin dramatismo. Un hombre podía invitar a otro, preferiblemente fuerte, moralmente sólido y con reputación militar excelente, a visitar a su esposa para dejar descendencia útil, y esta frase, que en cualquier otra polis sería un insulto mortal, en Esparta era un acto honorable, casi patriótico, porque la ciudad no podía permitirse el lujo de tener úteros ociosos, ni hombres poderosos desperdiciando semen en matrimonios infértiles. La decisión no dependía de sentimientos, celos o romanticismos. Si la mujer era fértil y el guerrero tenía buenas cualidades, el Estado esperaba que ambos colaboraran en producir un hijo fuerte, independientemente de quién fuera el marido oficial, porque en Esparta el concepto de esposo no coincidía necesariamente con el de padre biológico y nadie se ofendía por ello. De hecho, muchos hombres consideraban un honor criar al hijo de un guerrero superior, porque en esta sociedad la crianza tenía más prestigio que la paternidad biológica. Lo importante era que el niño fuera útil, no quien lo había engendrado. Así aparecía la segunda locura espartana. Los hijos no pertenecían a la familia, sino al Estado, un principio tan extremo que rompía cualquier noción de afecto doméstico. Cuando nacía un niño, el padre podía sentir orgullo, sí, pero ese orgullo duraba lo que tardaban los ancianos en inspeccionar al recién nacido. Una vez declarado apto, el niño dejaba de ser propiedad de sus padres y pasaba a ser un activo estatal, uno más de la maquinaria demográfica que Esparta necesitaba para sobrevivir. La madre tenía el derecho biológico de dar a luz, pero no el derecho emocional de criar, porque a los 7 años el niño era arrancado del hogar y entregado a la agogé, un sistema que borraba cualquier rastro de identidad familiar y lo convertía en una pieza de la falange futura. El padre no podía intervenir en su educación, no podía suavizar castigos, no podía rescatarlo de la humillación pública, ni podía impedir que fuera moldeado por adultos ajenos a la familia, porque para Esparta la paternidad era una función biológica, no un vínculo afectivo. El niño pertenecía a la ciudad y no a quienes lo habían producido. Esta abolición de la paternidad sentimental reforzaba aún más la práctica del préstamo de esposas. ¿Para qué aferrarse a la exclusividad o a los celos si el hijo no iba a ser tuyo emocionalmente de todos modos? El sistema era tan implacable que incluso la identidad del padre biológico podía ser desconocida o irrelevante, porque lo importante era que el niño fuera fuerte, disciplinado y útil para la falange, no que llevara el apellido, que por cierto tampoco tenía importancia en una sociedad donde la individualidad era un estorbo. Así, Esparta creó un modelo único donde el amor romántico era inexistente, la fidelidad sexual una costumbre inútil, la paternidad un espejismo y las relaciones reproductivas una especie de mercado regulado por el Estado, que decidía quién debía acostarse con quién.
para maximizar la calidad genética de sus futuros soldados. En esta ciudad, el cuerpo femenino era infraestructura pública, el masculino un recurso estratégico, y los niños, productos del Estado, eran arrancados de sus familias para ser moldeados en silencio por la maquinaria militar más despiadada del mundo antiguo, porque en Esparta no se amaba a los hijos, se fabricaban y se entregaban, y esa entrega era considerada no una tragedia, sino un deber, la contribución máxima al futuro de la polis. En Esparta, donde los hombres pasaban más tiempo en los barracones que en sus propias casas, y donde la intimidad era vigilada con la misma severidad que la disciplina militar, la sexualidad entre soldados adultos era un tema tan espinoso para los antiguos como fascinante para los modernos, porque la ciudad que institucionalizaba los vínculos íntimos entre mentores y jóvenes mantenía, al mismo tiempo, un discurso oficial de absoluta castidad entre adultos, creando una contradicción que ni los propios espartanos resolvieron con coherencia. Por un lado, autores como Jenofonte aseguran que los vínculos entre hombres adultos debían ser honorables, puramente afectivos, basados en la camaradería y la disciplina, un amor virtuoso que fortalecía la falange sin traspasar los límites corporales. Pero por otro lado, Plutarco y Aristóteles insinúan que la cercanía emocional, la vida compartida en los cuarteles y la absoluta ausencia de mujeres entre los 20 y los 30 años creaban un terreno fértil donde la intimidad podía adquirir matices físicos, aunque esto nunca se reconociera abiertamente. En la práctica, los soldados vivían, dormían, entrenaban, comían y marchaban juntos, formando una hermandad tan cerrada que la línea entre afecto y deseo se volvía difusa, sobre todo en un sistema que había fomentado desde la adolescencia la admiración corporal y la conexión íntima como herramientas pedagógicas. Sin embargo, la sociedad espartana imponía límites estrictos. La relación entre adultos no debía interferir en la disciplina, no debía crear celos dentro de la unidad y, sobre todo, no debía competir con la obligación reproductiva, porque el Estado no podía permitir que el deseo desviara la energía que debía garantizar hijos fuertes. Así que el tabú principal no era la intimidad en sí, sino su mal uso. Había que mantener la cohesión del grupo, pero sin crear dependencias emocionales que pudieran generar conflictos. Y este equilibrio, tan frágil como una lanza apoyada en una piedra, se mantenía gracias a un código no escrito. Los vínculos eran permitidos mientras sirvieran a la fraternidad militar, pero debían permanecer en un nivel de prudencia que evitara fracturas en la falange. La fidelidad entre compañeros existía, pero no en el sentido amoroso, sino en un sentido casi ritual. Un soldado debía ser leal a su escuadrón, a su mentor, a sus iguales, y esa lealtad cargada de afecto era vista como virtud, siempre que no reemplazara la obediencia al Estado. Por eso Esparta rechazaba públicamente cualquier forma de relación física entre adultos, no por moral religiosa, sino por estrategia militar. Una pareja demasiado apegada podía romper la unidad, privilegiar al compañero en combate o crear rivalidades internas, una forma de debilidad que la polis no toleraba, y sin embargo los testimonios antiguos siempre dejan la puerta abierta. La intensidad emocional entre soldados, la convivencia constante, el entrenamiento desnudo y la cultura espartana de valoración del cuerpo generaban un clima donde la admiración masculina tenía un matiz sensual difícil de ignorar. Aunque oficialmente se negara, lo que sí está claro es que la sexualidad de los adultos estaba estrictamente subordinada a la disciplina. Si un vínculo fortalecía la moral y la cohesión del escuadrón, se permitía en la sombra. Si la debilitaba, se castigaba sin piedad. La intimidad debía ser útil, jamás un obstáculo. Y la reputación de un soldado no dependía de con quién compartía afecto, sino de si mantenía la línea en combate. Así, entre cuerpos entrenados, noches compartidas, cargas emocionales heredadas desde la adolescencia y un sistema que convertía cualquier sentimiento en un instrumento del Estado, la sexualidad adulta en Esparta vivía en un territorio ambiguo, suficientemente fuerte para unir,
pero demasiado vigilada para expresarse libremente, un equilibrio tenso y silencioso, donde los vínculos más profundos existían sin nombre y sin reconocimiento, protegidos por la espada de la disciplina y la sombra del tabú, porque en Esparta incluso el deseo debía obedecer. En Esparta, donde cada músculo masculino era propiedad del Estado y cada útero femenino un bien estratégico, las mujeres tenían más libertad sexual que cualquier otra griega, no porque la polis fuera progresista, sino porque la libertad femenina era simplemente la forma más eficiente de garantizar que nacieran guerreros fuertes. De modo que las espartanas se convirtieron, para horror del resto de Grecia, en las únicas mujeres del mundo antiguo capaces de elegir, rechazar, negociar y hasta dirigir parte del juego sexual sin que nadie las acusara de indecencia, porque aquí el deseo femenino no era un problema moral, sino un recurso militar, mientras en Atenas una mujer ni siquiera podía salir sola de casa. En Esparta corría desnuda, entrenaba, hablaba con libertad, discutía con hombres en público y tenía suficiente autoridad como para avergonzar a un hoplita con solo levantar una ceja, lo cual desconcertaba a los demás griegos que no entendían cómo una sociedad tan brutal podía dar poder a las mujeres, pero la explicación era simple: una mujer fuerte produce hijos fuertes. Y una mujer con deseo propio era más eficaz para elegir un compañero físicamente adecuado. Las espartanas controlaban su cuerpo, su ritmo reproductivo y, en cierta medida, a sus propios maridos, porque la polis creía que la atracción debía basarse en la potencia, no en la subordinación. Y por eso la sexualidad femenina se vivía con una naturalidad que convertía a Esparta en la versión más extraña del mundo griego. Mujeres musculosas, seguras, orgullosas y nada avergonzadas de su deseo. Pero la parte más escandalosa para los demás griegos y la más fascinante para los historiadores era la flexibilidad espartana respecto a la infidelidad. Si la mujer estaba casada con un hombre mayor, estéril o débil, el Estado podía sugerir que buscara un guerrero joven, fuerte y admirable para producir descendencia de calidad. Y esto se hacía sin drama, sin insultos y sin lágrimas, porque lo importante no era la fidelidad conyugal, sino la fortaleza genética del niño. Plutarco lo deja claro: si un hombre respetado deseaba hijos de una mujer fértil y el marido no podía dárselos, ambos llegaban a un acuerdo con plena aprobación social. Y del mismo modo, si una mujer veía que otro hombre era biológicamente superior al suyo, no estaba mal visto que él colaborara con la familia. Este sistema, que para el resto del mundo habría sido una catástrofe moral, era en Esparta un acto de responsabilidad patriótica, porque el matrimonio se veía como una alianza reproductiva y no como una prisión afectiva, de modo que la infidelidad no era traición si producía un buen hijo, y la fidelidad no era virtud si generaba descendencia mediocre. Las espartanas, lejos de ser víctimas, eran agentes activas en este proceso. Podían rechazar a un hombre débil, podían preferir la semilla de uno fuerte, podían tomar decisiones en función de la salud futura de la polis, y esta capacidad las convertía en las únicas mujeres de Grecia que poseían algo parecido al control sexual, no porque la sociedad las adorara, sino porque la ciudad dependía de sus cuerpos, y cuando dependes de algo, no lo encierras, lo optimizas. Así, mientras en el resto de Grecia la mujer era el símbolo de la castidad silenciosa, en Esparta era la encarnación del deseo útil, una figura central en la ingeniería demográfica de la polis, capaz de acostarse con un hombre distinto de su marido sin que la sociedad la castigara, siempre que la motivación fuera producir guerreros más fuertes. La fidelidad era un concepto secundario, casi irrelevante frente al deber superior de perpetuar la fuerza espartana, porque aquí el amor no importaba, las emociones no importaban, la propiedad sexual no importaba. Lo único que importaba era la calidad del hijo que saldría del vientre femenino, y si un guerrero excepcional debía sembrar más lejos de su hogar, se hacía con la misma normalidad con la que se limpia una lanza. En Esparta, el deseo femenino era libre porque la polis lo necesitaba libre, y la infidelidad era permitida porque el Estado no quería matrimonios felices, quería descendencia imbatible, y para lograrlo transformó la sexualidad en política pública, la fidelidad en un lujo inútil
fértil y a las mujeres en administradoras de la fuerza genética de la ciudad. En Esparta, donde todo se medía en términos de utilidad para la polis y donde el cuerpo funcionaba como un engranaje más de la maquinaria militar. No reproducirse no era una simple decisión personal, sino un crimen social comparable a no afilar tu lanza o no presentarte al entrenamiento. El celibato era visto como una traición al Estado, una especie de sabotaje demográfico que ponía en peligro la continuidad de la falange. Y por eso los espartanos castigaban a los célibes con una crueldad teatral que mezclaba vergüenza pública, burlas rituales y humillaciones diseñadas para que nadie osara desafiar el deber sexual impuesto por la ciudad. Plutarco describe cómo los hombres que no se casaban o no engendraban hijos sufrían sanciones que hoy parecerían un espectáculo grotesco. No podían ver ciertos eventos deportivos, no tenían derecho a presidir banquetes, eran excluidos de posiciones de honor. Lo más cruel de todo, eran obligados a desfilar desnudos en invierno mientras las mujeres cantaban canciones burlonas que resaltaban su inutilidad reproductiva, como si el frío y el ridículo fueran una lección pedagógica destinada a recordarles que su cuerpo había fallado a la patria, en una polis donde la virilidad se medía por la cantidad y la calidad de los hijos. El hombre sin descendencia era visto como un error de fábrica, un recurso defectuoso que no había cumplido su función, y esta visión era tan estricta que incluso los ancianos tenían derecho a reprender públicamente a los célibes, diciéndoles que eran una carga para la ciudad, porque no habían producido a quienes debían reemplazarlos en la línea de batalla. El matrimonio no era un privilegio, sino una obligación tan sagrada como portar un escudo, y la paternidad no era un sueño, sino un requisito legal. Si no engendrabas, perdías estatus, perdías honor y te convertías en el chiste favorito de las mujeres espartanas, que no tenían ningún reparo en ridiculizar a los hombres que no habían demostrado ser útiles para la reproducción, porque en Esparta el escarnio femenino tenía fuerza de ley moral. La humillación iba más allá de lo simbólico. Los hombres sin hijos no podían votar en ciertas decisiones, no podían ocupar cargos públicos y eran tratados como una amenaza silenciosa para la continuidad de la ciudad, porque la población espartana era tan pequeña y tan castigada por las guerras que cada útero tenía que trabajar y cada guerrero tenía que sembrar, sin excusas, sin preferencias personales y sin romanticismos, porque en Esparta la elección individual era irrelevante frente a las necesidades colectivas. Incluso la muerte era diferente para ellos. Los nombres de los hombres sin hijos no se inscribían en los monumentos, no recibían honores póstumos y pasaban a la historia como sombras sin legado, porque para la polis no habían aportado nada al futuro. Y lo más irónico es que aunque la ciudad abrazaba la vida militar por encima de todo, el mayor acto de cobardía no era huir en batalla, sino evitar la responsabilidad de reproducirse, ya que para Esparta no había mayor fracaso que dejar al Estado sin un sustituto para ti. Así, entre desfiles humillantes, canciones satíricas, exclusiones legales y un clima social donde el estigma era peor que cualquier castigo físico, los espartanos construyeron un sistema donde el celibato no era solo un error, sino una vergüenza pública cuidadosamente diseñada para disciplinar los cuerpos, controlar los deseos y asegurar que nadie, absolutamente nadie, se escapara de la obligación sagrada de producir más guerreros para la ciudad más militarizada del mundo antiguo. En Esparta, donde el cuerpo era un documento público y la vergüenza una herramienta pedagógica más eficaz que cualquier ley escrita, los castigos eróticos no tenían nada de sensual y todo de disciplinario. La desnudez forzada, los desfiles humillantes y la exposición ritual ante jóvenes y mujeres funcionaban como una maquinaria de control social que convertía el cuerpo en un tablero donde el Estado escribía sus órdenes. Plutarco describe cómo los espartanos castigaban a quienes fallaban a sus obligaciones, ya fueran jóvenes indisciplinados, hombres sin hijos o incluso soldados que mostraban debilidad, obligándolos a desfilar desnudos en pleno invierno, mientras la población
observaba, y las mujeres cantaban versos burlones que exponían, sin piedad, sus defectos, su cobardía o su falta de utilidad sexual. Un espectáculo que mezclaba morbo, pedagogía y crueldad con la precisión de un ritual religioso. En la Agogé, la desnudez era obligatoria, no solo en entrenamientos y combates simulados, sino también como forma de castigo. Los jóvenes que fallaban en su disciplina eran desnudados públicamente, golpeados con varas frente a sus propios compañeros o expuestos ante adolescentes mayores para que aprendieran, a través de la vergüenza, qué significa obedecer. Porque en Esparta el pudor no era un derecho, sino un lujo incompatible con la fortaleza militar. La desnudez tenía un propósito doble: revelar el cuerpo por completo para evaluar su resistencia y a la vez borrar cualquier noción de privacidad, reduciendo al castigado a carne pública, a piel que respondía sin anestesia a la autoridad. La humillación no era accidental, era meticulosamente diseñada. Los jóvenes eran obligados a cantar canciones que ridiculizaban sus propios fallos, a bailar movimientos torpes mientras los mayores se burlaban, o a permanecer desnudos en posiciones incómodas frente a los cadetes más jóvenes, que debían aprender a no repetir sus errores. En Esparta, donde la palabra romance habría sido considerada una enfermedad extranjera, y donde cualquier emoción que no fortaleciera la falange era vista como un estorbo, el amor sin pasión no era un ideal filosófico, sino la única forma de relación permitida, un sistema emocional diseñado para que nada, absolutamente nada, distrajera al ciudadano del deber militar. En una polis donde los hombres vivían en barracones hasta los 30, visitaban a sus esposas solo en secreto, engendraban hijos sin convivir con ellos y aceptaban sin resistencia que otro guerrero pudiera dormir con su mujer, si el Estado lo consideraba útil. La noción de amor romántico era incompatible con la arquitectura social, una frivolidad peligrosa, capaz de debilitar la disciplina, crear vínculos privados demasiado intensos o, peor aún, inspirar decisiones individuales que interfirieran con los planes demográficos de la ciudad. Jenofonte señala que los espartanos valoraban la moderación emocional, porque un guerrero demasiado apegado a su familia podía dudar en el combate o temer la muerte, así que la ciudad se encargaba de arrancar desde la adolescencia cualquier germen de sentimentalismo. Los jóvenes aprendían a admirar cuerpos, no corazones, a respetar disciplina, no ternura, a obedecer al Estado, no a un deseo personal. Por eso las relaciones, incluso las más íntimas, estaban sujetas a un control despiadado. El matrimonio era clandestino, la paternidad era colectiva y la sexualidad era una herramienta para producir cuerpos fuertes, no para unir almas. Las mujeres, por su parte, sabían que su valor se medía por la calidad de los hijos y no por la intensidad del cariño, y que su marido podía desaparecer semanas enteras sin que ella tuviera derecho a preguntar por qué. Porque en Esparta el afecto no era una regla de convivencia, sino un lujo que nadie podía costear. La pasión, entendida como emoción privada, era considerada disruptiva, peligrosa, casi subversiva. Un hombre que amaba demasiado a su esposa podía querer verla más seguido, lo cual significaba abandonar barracones, romper la cohesión del escuadrón o cuestionar órdenes, y eso para Esparta era peor que la derrota militar. Así, la ciudad inventó un sistema basado en vínculos funcionales, donde el afecto estaba permitido siempre que no interfiriera con la disciplina, pero la pasión imprevisible, irracional, absorbente, estaba prohibida de facto porque ningún soldado debía tener un motivo más fuerte para vivir que la obediencia al Estado. Incluso los poemas atribuidos a Tirteo, que en otras poleis habrían sido himnos al amor o a la belleza, en Esparta eran cantos a la muerte gloriosa, a la resistencia y al sacrificio, reforzando la idea de que la energía emocional debía dirigirse exclusivamente a la comunidad,
nunca a un individuo. El resultado fue una sociedad donde nadie esperaba romanticismo, donde nadie pedía palabras dulces, donde nadie soñaba con paseos nocturnos o promesas eternas. Lo único eterno era la guerra, el deber y la necesidad de producir hijos fuertes. Los espartanos no creían en la pasión, porque la pasión desviaba la atención, debilitaba la voluntad y creaba prioridades privadas. Y una polis construida sobre la disciplina absoluta no podía tolerar ni siquiera un suspiro que no proviniera del cuerpo ejercitado. Por eso el amor sin pasión no era mito ni filosofía. Era una realidad política, un instrumento para mantener a cada ciudadano enfocado en lo único que importaba, la supervivencia del Estado, y para garantizar que ninguna emoción se interpusiera entre el guerrero y su escudo, porque en Esparta la pasión era un lujo, y los lujos no tenían cabida en una sociedad que prefería corazones fríos, camas vacías y una falange perfecta antes que un solo hombre atrapado por el romanticismo. En Esparta, donde todo se entendía como una función del Estado y donde el cuerpo no era vehículo de placer, sino herramienta militar, la prostitución no desapareció por moralismo, porque los espartanos estaban demasiado ocupados fabricando soldados para preocuparse por la virtud, sino porque la lógica de la polis la hacía inútil, inaplicable y casi absurda. ¿Para qué pagar por sexo en una sociedad donde el matrimonio era clandestino, los vínculos íntimos entre jóvenes estaban institucionalizados, las mujeres tenían libertad sexual condicionada a la eugenesia, y el Estado intervenía directamente en quién debía dormir con quién? Mientras en Atenas las prostitutas llenaban burdeles, teatros y simposios, en Esparta no había espacio para ellas, no porque la sexualidad fuera reprimida, sino porque estaba controlada desde arriba con una eficiencia tan militar que no dejaba huecos para negocios privados. La prostitución dependía del ocio masculino, del tiempo libre, del lujo, de la vida nocturna, y nada de eso existía en Esparta. Los hombres vivían en barracones, comían en mesas comunes, entrenaban desde el amanecer hasta la noche, dormían entre compañeros y apenas podían visitar a sus esposas en secreto, así que pretender que un espartano escapara a un burdel era tan ridículo como imaginarlo declamando poesía romántica en la plaza. Además, el ideal espartano despreciaba el placer por sí mismo. El sexo no era una diversión, era una función pública destinada a producir hijos fuertes, de modo que pagar por un encuentro sin finalidad reproductiva habría sido visto como un derroche inútil, un acto poco viril y, peor aún, un comportamiento que desviaba energía del deber demográfico. Por eso la prostitución espartana tomó formas que desconcertaban al resto de Grecia. En lugar de burdeles, había rituales de desnudez femenina en festivales religiosos, competencias atléticas donde las mujeres mostraban públicamente sus cuerpos para demostrar fuerza y fertilidad, y prácticas de cortejo completamente intervenidas por el Estado, donde el deseo se dirigía hacia objetivos políticos. Cuando los chicos entraban en la adolescencia, recibían supervisión íntima de mentores adultos que moldeaban tanto su disciplina como su comportamiento sexual, eliminando la necesidad de buscar experiencias fuera de la estructura oficial de la agogé. Para los espartanos, la prostitución no tenía nada que ofrecer, ni información, ni placer superior, ni estatus, ni utilidad reproductiva, y esa inutilidad la volvió inexistente. Incluso las mujeres extranjeras, que en otras polis se convertían en hetairas o esclavas sexuales, en Esparta no podían establecerse como tales, porque la sociedad rechazaba todo comercio que no sirviera al Estado. No había mercado, no había compradores, no había público. La propia vida femenina espartana hacía la prostitución innecesaria. Mujeres fuertes, presentes en espacios públicos, libres para elegir pareja si era útil, capaces de participar en acuerdos reproductivos sin estigma y de hablar con hombres como iguales, lo cual rompía la lógica de dominación que daba origen a la prostitución en otras ciudades. Y si un hombre necesitaba una mujer fértil, el Estado tenía respuestas más directas: préstamo de esposas, poliginia selectiva,
acuerdos entre hogares y emparejamientos estratégicos gestionados por la comunidad, sistemas tan eficientes que la idea de pagar a una extranjera por unos minutos de placer habría parecido no solo inútil, sino contraproducente. Irónicamente, lo más parecido a la prostitución en Esparta no era una mujer vendiendo su cuerpo, sino jóvenes sometidos a ejercicios rituales de desnudez y exhibición, danzas, carreras, cantos que generaban tensión erótica bajo un marco religioso, transformando lo que en cualquier otro sitio sería espectáculo privado en propaganda pública de la fuerza física. Así, la prostitución murió no por castidad, sino por exceso de control, cuando el sexo es herramienta del Estado. Mercado no hay. Cuando las mujeres son libres dentro de un marco de utilidad pública, burdel no hace falta. Y cuando los hombres viven como soldados a tiempo completo, el deseo comercial simplemente no encuentra hueco entre el escudo, la lanza y la vigilancia constante de la polis. En Esparta, donde nada escapaba al control del Estado ni del espíritu marcial, la religión funcionaba como un árbitro invisible que regulaba la fertilidad con la misma precisión que un general que distribuye tropas, porque los oráculos y ritos no eran expresiones piadosas, sino herramientas políticas encargadas de decidir quién podía acostarse con quién, en qué momento y bajo qué condiciones, transformando el deseo humano en una operación estratégica sancionada por los dioses. Los espartanos consultaban al oráculo de Delfos para casi todo: leyes, guerras, repartos de tierra, pero también para asuntos íntimos: cuándo concebir, cuándo abstenerse, si una unión era apta o si un matrimonio debía corregirse con la intervención de otro hombre, porque para esta polis la fertilidad no era un misterio biológico, sino una negociación religiosa. Incluso el matrimonio por secuestro, ese teatro nocturno, donde el esposo irrumpía en la habitación de su esposa rapada, tenía una dimensión ritual. Se realizaba en fechas que los sacerdotes consideraban propicias, evitando días nefastos, donde la concepción podía traer mala fortuna, como si reproducirse fuera una operación cósmica que debía alinearse con el calendario divino. La diosa Artemisa Ortia jugaba un papel central. Sus fiestas, llenas de carreras, látigos, danzas violentas y exhibiciones corporales, no eran simples celebraciones, sino ceremonias de fertilidad donde la comunidad observaba quién estaba físicamente preparado para concebir hijos fuertes. Y sí, incluso los azotes rituales sobre los jóvenes en el altar, descritos por Plutarco, servían para purificar la sangre y demostrar resistencia, un requisito implícito para quienes aspiraban a reproducirse, porque en Esparta la capacidad de soportar dolor era casi tan importante como la capacidad de engendrar. Las mujeres también estaban atrapadas en esta red religiosa. Antes de intentar concebir, debían participar en ritos de competencia atlética, cantos sagrados y procesiones donde sus cuerpos eran evaluados simbólicamente por la comunidad y por los dioses. Como si cada músculo fuera un argumento y cada salto una oración, los sacerdotes podían declarar que un matrimonio debía abstenerse durante ciertos periodos, especialmente si había presagios negativos, eclipses, temblores o malos augurios en los sacrificios. La fertilidad estaba tan controlada que incluso una mancha en el hígado de un animal sacrificado podía retrasar semanas el contacto sexual entre esposos, y cuando un hogar enfrentaba dificultades para concebir, la solución no era privada ni médica. Se consultaba a los dioses, se realizaban sacrificios, se pedían señales, y solo entonces, si el oráculo lo permitía, se autorizaba la participación de un guerrero joven y fuerte para corregir el linaje, como si la voluntad divina fuera una oficina de emparejamientos encargada de aprobar o de negar permisos sexuales. Las mujeres embarazadas estaban sometidas a tabúes religiosos estrictos. No podían asistir a ciertos rituales, debían realizar ofrendas específicas y evitar actividades que la religión consideraba peligrosas para el feto, no por superstición individual,
sino porque la ciudad entera veía ese embarazo como un bien sagrado que pertenecía a la polis. Incluso el momento del parto estaba regulado por ritos. Se ofrecían sacrificios a Eiletilla y se interpretaban presagios que determinaban si el niño sería afortunado o necesitaría rituales adicionales para corregir la influencia negativa de los astros. El resultado era un sistema donde la religión no se limitaba a bendecir la reproducción, sino que la controlaba, la evaluaba y la distribuía con la misma frialdad que un comité militar reparte raciones. Nadie podía acostarse con nadie sin que los dioses o sus intérpretes humanos dieran su visto bueno, y así mientras en el resto de Grecia la religión era un refugio espiritual. En Esparta era un manual de instrucciones biológicas que determinaba la vida íntima de cada ciudadano, recordando una vez más que en esta polis el deseo no era libertad, sino logística, y la fertilidad no era milagro, sino estrategia divina ejecutada con precisión militar. Al final, Esparta, esa máquina perfecta diseñada para aplastar emociones, disciplinar cuerpos y convertir el sexo en una operación estatal, cayó no por invasiones masivas ni por ejércitos superiores, sino por algo infinitamente más pequeño, más íntimo y más irónico: el deseo privatizado, el egoísmo sexual y la crisis demográfica que estalló cuando los espartanos empezaron, por primera vez en siglos, a comportarse como seres humanos y no como engranajes de una falange. Plutarco y Aristóteles describen el derrumbe con un tono casi patético. La ciudad que exigía disciplina absoluta, austeridad brutal y reproducción calculada terminó convertida en un escenario donde los hombres rechazaban el matrimonio porque preferían la comodidad de la vida en barracones o la compañía de amantes selectos, mientras que las mujeres, cansadas de ser fábricas biológicas del Estado, empezaban a tener menos hijos, controlar su sexualidad y heredar propiedades gigantescas, creando una concentración absurda de riqueza en manos femeninas que escandalizó a los propios espartanos, porque nadie imaginó que permitir a las mujeres gestionar bienes acabaría desestabilizando todo el sistema. La riqueza heredada, ese lujo que Licurgo había tratado de desterrar, fundiendo el oro en barras inutilizables, volvió por la puerta trasera y la ciudad sucumbió a sus peores miedos: la acumulación, la pereza, el deseo privado, el matrimonio tardío o directamente evitado, y la disolución de la disciplina que había sostenido la estructura militar. Aristóteles señala que cuando la población cayó a niveles ridículos, apenas unos cientos de ciudadanos completos, los espartanos estaban tan obsesionados con proteger su herencia que preferían no tener hijos antes que dividir las tierras familiares. Un gesto que en una polis que dependía de la reproducción equivalía a suicidio demográfico. Mientras tanto, el deseo dejó de ser herramienta reproductiva y se transformó en placer privado, escapando al control estatal. Los hombres buscaban amantes, las mujeres elegían parejas sin consultar al Estado, y los vínculos se formaban según preferencias personales, un fenómeno que habría horrorizado a Licurgo, porque significaba que la sexualidad había dejado de servir al colectivo y había empezado a servir al individuo. El Estado intentó intervenir, pero ya era tarde. Sin suficientes ciudadanos, sin disciplina, sin cohesión militar y con una aristocracia encerrada en mansiones que antes no existían, Esparta se convirtió en una caricatura de sí misma, un museo viviente donde quedaban leyes rígidas pero nadie dispuesto a cumplirlas. La ironía absoluta fue que la misma ciudad que había construido su poder sobre la austeridad, la vigilancia y el control del cuerpo terminó destruida por los mismos cuerpos que quiso controlar. Hombres que no querían casarse, mujeres que no querían parir para un estado moribundo, jóvenes que preferían el lujo antes que la guerra y ancianos que recordaban un pasado heroico que ya no tenía descendencia. La crisis demográfica se volvió tan profunda que en tiempos de la batalla de Leuctra, los espartanos apenas podían reunir un ejército digno, no porque les faltaran armas o valor, sino porque literalmente no quedaban ciudadanos para sostener el sistema. Así, mientras el deseo se privatizaba, la ciudad se desmoronaba. Lo que antes era un proyecto colectivo, el control del sexo,
La disciplina del cuerpo, la gestión de la fertilidad, se fragmentó en miles de intereses individuales, y Esparta, incapaz de adaptarse a un mundo donde la pasión no podía domesticarse, se derrumbó como un edificio al que le retiran las columnas centrales. Al final, la ciudad que había convertido la intimidad en un arma cayó precisamente porque esa intimidad dejó de obedecer al Estado, recordándole al mundo antiguo que ningún sistema, por perfecto que parezca, puede sobrevivir cuando los cuerpos que lo sostienen deciden, silenciosa y colectivamente, dejar de reproducirlo. La gran ironía de Esparta es que su sistema sexual, ese manual operativo que convertía la reproducción en deber militar, la intimidad en trámite administrativo, el matrimonio en infiltración nocturna y el cuerpo en propiedad pública, fue tan eficaz para fabricar al guerrero perfecto que terminó destruyendo al propio Estado que lo había diseñado, porque la misma lógica que producía hoplitas indestructibles generó una población incapaz de sostenerse a sí misma, moldeando generaciones de soldados que sabían morir sin miedo, pero no sabían vivir como ciudadanos, maridos o padres en un sistema que nunca les permitió construir nada fuera del escudo. Durante siglos, la ingeniería sexual espartana funcionó como un reloj marcial. Las mujeres, fuertes y entrenadas, producían hijos robustos, los hombres, disciplinados y obedientes, los entregaban al Estado sin protestar. Los vínculos íntimos se regulaban según la utilidad genética, no según el deseo, y la vergüenza pública corregía cualquier desviación con humillaciones que congelaban el alma más que el cuerpo desnudo en invierno. Así nació la falange más temida de Grecia, esa máquina de guerra que avanzaba en silencio, perfecta, compacta, imposible de romper, creada por un sistema que sacrificaba todo, libertad, privacidad, afecto, individualidad, con tal de mantener la ciudad indestructible, pero como ocurre siempre que un Estado intenta controlar incluso lo que late bajo la piel, el sistema empezó a agrietarse desde dentro. La población cayó, los ciudadanos se volvieron escasos, las mujeres heredaron gigantescas porciones de tierra. El lujo regresó por la puerta trasera, la disciplina se relajó, los hombres comenzaron a casarse tarde o a no casarse, y la obsesión por regular hasta el último orgasmo terminó creando una generación que simplemente dejó de reproducirse. Porque cuando el deseo deja de pertenecer al individuo y se convierte en un formulario estatal, el cuerpo se revela de la forma más silenciosa y devastadora, no colaborando. Así, Esparta murió de la causa más inesperada para una polis construida sobre la fuerza. Murió por falta de espartanos, por un colapso demográfico que ni las leyes de Licurgo ni los látigos de Artemisa Ortia pudieron corregir. Porque un sistema que pretende dominar el deseo termina destruyendo exactamente aquello que necesita para sobrevivir. Al final, la ciudad que quiso fabricar hijos perfectos se quedó sin hijos. La que reguló el sexo como una maniobra militar descubrió que el deseo no obedece órdenes, y la que convirtió la intimidad en ritual público terminó viendo cómo sus ciudadanos dejaban de reproducir el modelo, recordándonos con una precisión involuntariamente poética que ningún Estado, por brutal que sea, por disciplinado que parezca, por glorioso que haya sido, puede vencer a lo único que jamás podrá militarizar por completo, el deseo humano.